Bienvenidos, hermanos queridos, aquí estamos una vez más en Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Bueno, hoy es un día de calor, pero aquí estamos, soportando, amén. Gloria a Dios, porque realmente es hermoso poder venir y estar en su presencia. Aquí, bueno, para los que nos miran a través de las redes sociales en Uruguay, hay como 40 grados, hermanos, pero sabemos que Dios está con nosotros y oramos para que llueva, porque se necesita que Dios derrame lluvia de bendición sobre esta nación. Incluso vemos también que naciones han sido azotadas por diferentes cosas, pero este país bendito, amén, ahora está siendo azotado por una ola de calor tremenda, pero oramos y creemos, y la verdad, como el profeta que oró y se derramó lluvia, ¿verdad? Porque sabemos bien que hace falta para las plantas, para los animalitos, entonces necesitamos que Dios derrame lluvia de bendición, pero sabemos bien que también estamos cumpliendo y estamos viviendo tiempos que son difíciles. Es un problema grave que no llueva, es un problema grave para muchos, ¿verdad? Que nosotros estamos aquí cerca de la ciudad y quizás para los que estamos acá tan cerca no es tan problemática la cosa, y nos quejamos porque tenemos calor. Pero en el campo, hermanos, los animales están muriendo. Realmente hay una sequía, los ríos están quedando secos. Y me hace acordar este pasaje cuando, ¿verdad? Como hoy les mencionaba recién, que durante 3 años y medio no llovió. ¿Se imaginan? Tremendo. Pero más allá de la sequía que hay, también hay como una sequía también espiritual. La iglesia también se está secando espiritualmente hablando. El mundo se está secando también espiritualmente hablando, y viene juicio, está viniendo juicio sobre el mundo entero, hermanos queridos. Todo lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Porque vemos que hay un problema enorme. Vamos a hablar con respecto, hoy en esta mañana, el mayor problema de la humanidad. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? Y así le puse como título a este mensaje. Y el problema, ¿verdad? Hay problemas de todo tipo y de toda índole. Por ejemplo, lo que estábamos hablando recién. El mundo está lleno de problemas, ¿sí o no? Infinidad de problemas. Veíamos las noticias, terremotos, gente que está muriendo, niños inocentes que a veces pagan por causa, ¿verdad?, de decisiones que la gente grande ha tomado, porque la gente se ha alejado completamente de Dios. Y después se preguntan, ¿dónde está Dios? Cuando el hombre le ha dado la espalda a Dios. El mundo está lleno de problemas, claro que sí, y toda la vida vamos a pasar también, o estamos pasando, o pasaremos por diferentes problemas, ¿sí o no? En los evangelios, cuando leemos los evangelios, vemos que, ¿verdad?, muchas personas que han ido corriendo a los brazos del Señor, a los pies de Jesucristo, con muchos problemas, ¿sí o no? Leemos los evangelios y vemos cojos, vemos a personas que son ciegos. Hoy leíamos con mi esposa el devocional. Hijo de David, ten misericordia de mí. Gente que realmente estaba pasando por problemas muy graves. ¿Y a dónde acudían? A Jesucristo? Gente que estaba paralítica, gente con hambre, otros a punto de verdad de ser juzgados, otros que estaban muy tristes. Padres angustiados iban a Jesús porque sus hijos estaban siendo azotados, quizás hasta por espíritus inmundos. Otros incluso llevaban o le decían, Jesús, mi hijo acaba de morir. Y Jesús resucitaba. ¿Se acuerdan de la historia de Marta y María también? Mucha gente ha ido a Jesús con muchos problemas. Otros con problemas de índole espiritual muy severos. También incluso iban los religiosos a hacerles preguntas a Jesús porque tenían graves problemas con sus doctrinas, porque cosas que no entendían. Y vemos que hay problemas por todos lados. Y la primera pregunta que cuando hay un problema la gente que se hace, ¿cuál es la primera pregunta que se hace? ¿Por qué? ¿Por qué pasa este problema? ¿Por qué tengo este problema? Es la primera pregunta que el ser humano se hace. Ahora, porque muchas veces no entendemos que Dios a veces en los hijos de Dios está obrando en esas circunstancias. ¿Para qué? Para que podamos ver que para Dios no existe ningún problema. Para Él la palabra problema no existe, porque para Él todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda pregunta es ¿para qué? Que a veces nos preguntamos, Señor, ¿para qué
estamos pasando por esto y para qué, señores, este problema es para que podamos ver la gloria de nuestro Dios tan poderoso. Amén. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en un momento dado habían 5.000 personas que tenían hambre? Dice que las multitudes seguían a Jesús, pero llegó una tarde que Jesús los miró y dice que los vio como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Incluso los discípulos decían, despídelos, Señor, porque ya es tarde y son muchos. Jesús dijo, no, tenemos que alimentarlos, darles de comer. Y uno dijo, pero ¿cómo le vamos a dar de comer si ni siquiera con 200 denarios podremos alimentar esta cantidad de gente? 200 denarios, para que tengan una idea, estamos hablando de 200 días de trabajo. Saquen la cuenta. Jesús dijo, aliméntenlo. Y ellos, ¿verdad? Vino un joven y con un poquito hizo un milagro tan grande. Los discípulos repartieron los alimentos y vemos que después hasta sobraron 12 cestas llenas de alimentos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el Señor suplió o no suplió. ¿No había un problema ahí? 5.000 hombres, dice, sin contar niños y mujeres. El Señor suple y cumple y, ¿verdad?, nos ayuda en todos nuestros problemas y dificultades. ¿Se acuerdan también cuando sus discípulos iban por el mar? Dice que se levantó una gran tempestad y sin embargo el Señor apareció. Y en ese grave problema que ellos podían perecer, podían morir ahogados, el Señor dice que se levantó, reprendió el mar y dice que hubo grande bonanza. Ahora, muchos pueden decir quizás lo que están viendo a través de las redes, pero yo no tengo ese problema, no me siento identificado con todas esas historias que tú estás contando. Yo ni siquiera estoy navegando, ni siquiera tengo hambre, o quizás no tengo problemas espirituales, podrás decir. Pero déjame decirte que hay un problema que es muy grande, que nos afecta a todos los seres humanos, y es el problema más grande que hay en todo el mundo. Y vamos a leerlo en Isaías 53, versículo 6. Hay algo que nos afecta a todo ser humano, y es un problema muy grave, más grave de lo que te acabo de contar. Y vos decís, ¿cuál será el problema tan grave? Porque me acabas de decir que gente endemoniada, gente que estaba ciego, gente que estaba paralítico. Bueno, te voy a contar cuál es el problema más grave que tiene la humanidad. Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, dice la palabra, todos nosotros. Mira, pobres, ricos, blancos, negros, flacos, gordos, no importa cómo sea, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mirá. Por su camino, mas el Señor cargó en él. ¿En él quién? En Jesucristo. ¿Qué cargó? El pecado de todos nosotros. Isaías 53, todos sabemos que es un pasaje hermosísimo. Te recomiendo que lo leas en tu casa. Habla con respecto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. 750 años antes. Vamos al Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, ¿no hay Dios? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del ser humano. Todos se desviaron, se han corrompido, el ser humano se ha corrompido de una manera tremenda. ¿Por causa de qué? Del pecado. Dice, no hay quien haga el bien. Dice que el Señor miró, buscó a ver quién, a ver si podía ya alguno, aunque sea uno, que hiciera algo bueno, y no encontró a nadie. Dice incluso acá, ¿no?, en el versículo 3, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno que sea bueno.
Puede que aparentemente, ¿verdad?, en la vida te vaya bien, externamente se pueda mostrar una apariencia de que está todo bien, ¿sí o no? A veces se puede mostrar algo, ay, qué bien que anda esa persona, qué bien que está. A veces nos podemos esforzar para aparentar algo que realmente, internamente, quizás por dentro hay un problema muy grave, pero que todavía no lo has resuelto, porque el problema se puede solucionar solamente a través de Jesucristo. Es el problema más grande que tiene la humanidad, que es el pecado. Ahora, hay un gran problema interno que afecta a toda la raza humana y se llama pecado, como dicen Romanos ahí 3:23, un pasaje muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Nosotros estamos exentos de eso, ¿verdad que no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. Vos y yo nacimos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias al Señor, que el Señor nos vino a rescatar. Dice también en Romanos ahí 6:23, ¿no? Porque la paga del pecado es la muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que tenemos un problema gravísimo. El ser humano, el mundo tiene un problema gravísimo que no se puede arreglar con buenas acciones ni con dinero. No se puede arreglar. Ninguna religión puede solucionar el problema llamado pecado. El pecado, ¿verdad?, es vivir una vida lejos de Dios, de manera alejada de aquel que lo creó, separada de Dios. Eso también la palabra mismo pecado significa errar al blanco. Un arquero cuando quería, ¿verdad?, tira la flecha y quiere pegar y le erra, eso significa que se equivoca. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos equivocado? ¿Cuántos hemos pecado, verdad? Muchas veces. Ahora, todos nos hemos equivocado en una forma u otra. Y no solo nos hemos equivocado en cosas que hemos hecho, no solamente nos hemos equivocado con personas que vemos a nuestro alrededor, porque nos hemos equivocado, ¿sí o no? Le hemos fallado incluso a personas que están a nuestro lado, les hemos lastimado, hemos hablado mal, hemos herido muchos corazones, pero por sobre todas las cosas nos hemos equivocado con Dios. Eso es lo peor. Hemos pecado ante los ojos de Dios. Por eso el Señor dice que Él miró y no vio quién hiciera lo bueno delante de sus ojos. Porque de los ojos de Dios nadie se puede escapar. Él todo lo ve. ¿Quién se puede escapar? Decía el salmista, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde puedo ir de tu mirada? Dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra, ¿no? Él recorre todo, está en todas partes. Y esto es algo tan serio y tan importante que tuvo que mandar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si será importante lo que sucedió, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis el Señor habla con respecto a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso la única manera que tiene el hombre de volver a conectarse con Dios y tener comunión con el Creador es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de una religión o a través de actos que podamos hacer muy lindos, que por más que aparentan ser, no sirven de nada. ¿Cuántas religiones hay? Pregunto. Miles, cientos, y están equivocados. Hay países que adoran ¿verdad?, a Alá, hay países musulmanes, países que adoran, a Buda, a vírgenes, cuando el único que es digno de ser adorado, el único que es digno de ser glorificado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Virgen María no murió por mí, Buda menos, Mahoma tampoco murió por mí. Nadie murió por mí, solamente Jesucristo derramó su sangre preciosa. Porque Él murió sin pecado. ¿Acaso el hombre se puede salvar a sí mismo? Es imposible. Ahora dice que Jesús dijo en Juan 14:6, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida.
¿Y qué dijo después? Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese pasaje tenemos que conocerlo de memoria, ¿sí o no? Para hablarle a las personas que ni siquiera saben a dónde su vida va a terminar. Mira, aquí estamos en plena avenida de Anastasio. Vemos pasar autos para aquí, para allá. Miles de personas pasando y muchas personas que sabemos bien que sus vidas están totalmente perdidas. Gente que tiene un grave problema, pero ni cuenta se da muchas veces. Porque incluso quizás la iglesia ha pecado en no predicar tanto el Evangelio, en no salir hacia afuera, en no repartir volantes, en no ir a las puertas, en no predicarle en el trabajo, en no hablarle a las personas porque quizás estamos con gente al lado que no sabe si el día de mañana se parte y a dónde va a ir a parar. Porque tiene un grave problema. Y a veces queremos solucionar los problemas sencillos, simples. Está bien que colaboremos, que demos alimento, que ayudemos a las personas. Está perfecto que podamos cubrir esos problemas, como Jesús también lo hizo y se encargó. Vimos que Jesús le dio de comer a la gente, ¿sí o no? Vemos que Jesús sanó gente, ¿sí o no? Pero el problema más grande también se encargó, ¿sí o no? El problema mayor de la gente y de la humanidad, Jesús la solucionó en la cruz del Calvario, porque después que hizo, solucionó los problemitas que habían, externos de hambre, de enfermedades, de peste y de toda la índole que tú me puedas decir. El problema más grande, el más grande, lo solucionó yendo después a la cruz del Calvario, a morir por todos nosotros en la cruz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hermanos, Jesús vino a eso. Por lo tanto, sería muy bueno que hoy, ¿verdad?, te plantearas, si alguno no ha entendido todavía, no ha abierto su corazón a Jesús, en este día, ¿qué vas a hacer con este grave problema que tenés? Quizás vos me decís, bueno, no sabía, bueno, ahora ya lo estás sabiendo. Que no se puede operar, no puedes ir a un hospital para que te arranquen ese problema. No podés pagarlo con dinero. Ese problema solamente se quita a través de la sangre de Jesucristo derramado en la cruz del Calvario. Que tengas un encuentro personal con Jesucristo, no con una religión, no con un lugar que decís qué lindo, voy el domingo a escuchar cómo predica el pastor. No, hermano, con un encuentro personal con Jesucristo. Que te des cuenta de esa obra tan grande que hizo por ti, derramó su sangre, su vida, clavado en esa cruz, en ese madero. ¿Por qué te amó tanto? Porque ese problema no se soluciona comprándolo en la farmacia, un remedio. No se saca con eso. La gente cree que practicando, como te digo, una religión, todo está bien, aplacan su conciencia, quizás yendo a la iglesia dando un diezmo, una ofrenda, y eso no es así. La gente cree que yendo por lo menos una vez a la iglesia, bueno, su conciencia queda un poco más. No, hermano, eso es limpiar la herida superficial. Eso es un problemita así, chiquitito, pero el problema que está interno es como un cáncer que está metido adentro, que hay que extirparlo, y esa operación solamente la puede hacer la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Que llegue, es como la palabra que penetra, dice que, y verdad, y llega hasta los tuétanos y arranca todo eso de tu vida, y ahí sí puedes ser sano realmente y salvo, que eso es lo principal. Hermano, mi esposa fue operada de cáncer. Simplemente con que tomara un remedio, o simplemente con que le pusieran, en verdad, quizás una cremita, no se le iba a ir. Tuvo que ser operada. Tuvieron que abrirla y arrancarle, extirpar ese cáncer. Lo mismo sucede con el ser humano, hermano, con el pecado. Ese pecado, la única manera que es extirpado, que es sacado, que es quitado, es a través de la obra de Jesucristo. Amén. Solamente Jesús puede salvar. ¿Cómo podemos hacer? Es pidiéndole perdón a Dios. Reconociendo que hemos pecado y que le hemos fallado al Señor. Mira lo que dice en Lucas 19 ahí. Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Nos vino a buscar y nos vino a salvar. La obra de Cristo está vigente aún, hermano. Y amigo, aquello que me está escuchando, está todavía vigente. Su amor es infinito para con nosotros.
Los brazos del Señor todavía están abiertos para abrazarte y para poder consolar quizás ese dolor que hay en tu vida y en tu corazón, o esa enfermedad que te lleva a la destrucción, o ese grave problema, como estamos hablando hoy, que es el pecado. Las puertas de los cielos se pueden abrir en tu vida y tu vida puede ser totalmente transformada. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la cruz? ¿Cuál fue su primera palabra que dijo en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan? ¿Qué fue la primera palabra que Jesús dijo en la cruz? No saben lo que hacen. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué murió en la cruz Jesús? Por el perdón de todos nuestros pecados. Fue lo primero que exclamó, Padre, perdónalos. Estoy como diciendo, acá estoy yo cumpliendo por el sacrificio, me pongo en su lugar para que los perdone, Señor, porque no saben lo que hacen. Vos y yo no sabíamos lo que hacíamos. Hay muchos que están escuchando y no saben lo que hacen. Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos. En 1 Juan 1:9, Jesús lo deja en claro, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar, si confesamos nuestros pecados. Tenemos que decir, sí, Señor, yo he pecado, me arrepiento de corazón. Y ahí podemos comenzar con una vida totalmente nueva, una vida de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. ¿Cuánto dicen amén a eso? Si no estamos bajo derrota, el que está en pecado dice que la paga del pecado es la muerte. Ese es su fin. Pero nosotros tenemos vida y tenemos vida eterna gracias a nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 2:13 dice el Señor, Colosenses 2:13, y a vosotros, dice, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Había un acta que te era contraria, que decía, Gustavo es un pecador, hizo aquello, lo otro, un acta, pero no, me imagino. Grandísima. No sé cuál era más grande, si la tuya o la mía, el acta así, enorme, con muchos pecados, una lista infinita. Pero ¿qué hizo el Señor? La arrancó el acta y la puso en la cruz del Calvario y clavó juntamente con sus manos el acta que nos era contraria, y su sangre dice que cubrió el acta que nos era contraria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Por eso ahora cuando el Señor ve o quiere ver esa acta, el Padre no ve los pecados, sino que ve la sangre de su Hijo derramada por nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Hermano, esa sangre cubrió todos esos pecados y nos limpió el Señor. En Romanos 10:8 dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que hacer algo, y incluso aquellos que están escuchando que todavía no han entregado su corazón a Cristo tienen que hacer esto para que sus vidas sean transformadas. En Romanos 10:8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Es sencillo, es ahí donde estás, cerrar tus ojos y decirle a Jesús, Jesús, yo sé que tú moriste por mí y que has entregado tu vida y que fuiste a la cruz por todos mis pecados, te pido perdón. Y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador, entra en mi corazón, llena mi vida de tu presencia y te doy gracias porque tú diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y te puedo asegurar que tu vida va a ser cambiada, como fue cambiada la vida de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos cambió. El Señor nos transformó. Mi pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá
amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros, si somos conscientes realmente de lo que Él hizo por nosotros, tenemos que vivir una vida diferente, ¿sí o no? Hermanos, si amamos a Dios, dejamos todo por el Señor. Dejamos todo por el Señor. Muchas personas incluso, por lo mínimo, dejan de venir a la iglesia. Hermanos, la palabra dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel día se acerca. Y si aquel día se acerca y vos no estás a cuenta con el Señor y tus pecados no han sido perdonados, y ese problema tan grave que hay dentro del ser humano no ha sido, ¿verdad?, ha sido atendido por el Señor, lamentablemente, tengo que decirte, esa gente va directamente al infierno. Porque el infierno es real, así como también es real la vida eterna y juntamente con el Señor. Los que estamos aquí, que hemos entregado nuestro corazón a Cristo, yo estoy muy agradecido al Señor. Amo a Dios con todo mi corazón, porque he reconocido y me he dado cuenta de la gran obra que Jesús ha hecho por mi vida. ¿Quién muere por uno? ¿Hay mayor amor que ese, pregunto? No existe. No hay mayor amor que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que ese. Cuando yo supe que había alguien que me amaba con un amor tan grande, que estuvo dispuesto a morir por mí y a solucionar el problema más grande que tenía. Yo creía que era la economía, yo creía que era la enfermedad, yo creía que eran muchas cosas los problemas, pero cuando me di cuenta que el problema más grave era que no tenía a Jesús en mi corazón y que estaba lleno de pecado, que estaba contaminado por dentro, que mi destino era la muerte eterna, hermanos, realmente vivo una vida agradecido a mi Señor y Salvador Jesucristo. En un momento dado, un fariseo invita a Jesús y le dice, Jesús, ¿no querés ir por casa a comer algo? Dice que Jesús entró y se puso a comer, ahí estaba sentado a la mesa y de repente en el momento una mujer dice que era muy pecadora. Dice que, eso está en Lucas 7, si quieren buscarlo, Lucas 7, versículo 36, dice que él estaba ahí, la mujer cuando se enteró que Jesús estaba ahí, dice que fue y se postró a los pies de Jesús y empezó a llorar, a derramar lágrimas. Dice que derramó lágrimas en los pies, que lavó los pies del Señor con sus lágrimas. Miren aquí, Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era como pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungió con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Miren, no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amaba más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? He entrado en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén.
Hermanos, esa mujer dice que regaba los pies de Jesús con sus lágrimas. Era una mujer pecadora y sabía cuál era su condición. Dice que sus muchos pecados fueron perdonados. ¿Y por qué amaba mucho ella? Porque reconocía que era una mujer pecadora y que muchos pecados habían sido perdonados por Jesucristo. Por eso le amaba tanto. Cuando uno reconoce realmente y se da cuenta cuántos pecados el Señor nos perdonó, díganme si no amamos al Señor. Díganme si no nos postramos ante los pies del Señor y podemos derramar lágrimas delante. Pero aquellos que dicen, a mí el Señor me perdonó muy poquitos pecados, no aman tanto. Mi pregunta es, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿De aquellos que derraman lágrimas, que realmente reconocen que el Señor les perdonó todos sus pecados? ¿Que simplemente vienen a la iglesia porque sí? ¿O realmente derraman lágrimas en la presencia del Señor? Que están dispuestos a entregar, ¿verdad?, lo más preciado en aquel entonces, era aquel perfume que todos sabemos bien que era de alto precio, que estaba postrada delante de Jesús esa mujer, porque se había dado cuenta, había reconocido que estaba delante de aquel que iba a dar su vida por ella. Ella estaba haciendo un acto profético, ¿sabía? Lo estaba ungiendo, porque se ungían a aquellos que iban a morir, y ella lo estaba haciendo delante del Señor, y estaba amándole mucho, porque sabía que el Señor le había perdonado mucho. Ahora, dice, sus muchos pecados le son perdonados. Incluso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿quién es este? ¿Cómo que quién es este? El único que puede salvar, que puede perdonar nuestros pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos quién es. Y por eso el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué hace el Señor? Nos salva de la condenación eterna. Y le dice, ve en paz. Como dice en Romanos 5, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos justificados por su sangre. No fuimos justificados por nuestros actos maravillosos o buenos, sino solamente a través de ese acto tan maravilloso que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Somos conscientes de eso? Ahora aquellos que lo escucharon quizás por primera vez, ahora sí es tiempo de decir, quiero que mi vida sea transformada. Así que vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por esta palabra, y porque sabemos que el mayor problema de toda la humanidad ya fue solucionado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.